días. Pues estamos a 26 de enero del 2024. Bueno, ya hace unos días que hemos empezado un nuevo año y vamos a continuar con nuestro discipulado bíblico. En esta ocasión, en esta lección, vamos a mirar el Espíritu Santo, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones o el Espíritu Santo, perdón, cuáles son las funciones y atributos del Espíritu Santo en mi vida? Em, pero antes, como siempre, vamos a leer Juan. En esta ocasión estamos en el capítulo número 9, así que sin más vamos a comenzar. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el ciego que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, Él es, y otros, a él se le parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que es este nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecados, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado es permanente. Amén. Pues vamos a hacer un resumen. Básicamente, pues nos encontramos aquí a Jesús que se encuentra con un hombre ciego. Este hombre ciego pues lleva, por lo que parece, de toda la vida sin poder ver. Y mediante, a ver, antes de eso, claro, los discípulos de Jesús le dicen, ¿no? ¿Quién es el que peca, no? ¿Por qué este hombre está ciego, no? ¿Que ha pecado él? ¿Han pecado sus padres? ¿Por qué este hombre es ciego, no? Es lo que le preguntan los discípulos. Y básicamente Jesús le responde, ¿no? Este hombre está ciego para que se pueda manifestar la gloria de Dios, ¿no? Déjame ver dónde lo pone. Entre tanto que yo estoy en el mundo, lo soy. Dicho esto, escupió en tierra. Vale. Mira aquí. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Vale? O sea, el propósito que tenía Dios para este ciego era eso, que Jesús haga la obra de hacerle ver, ¿no? Y gracias a eso, eso se transcribió y hoy en día, en 2024, estamos leyendo esta historia. Esta historia es un símil de todos nosotros. Nosotros estamos ciegos, nacemos ciegos, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa relación entre Dios Padre y nosotros está rota. O sea, nosotros tenemos una ceguera espiritual. Es Jesús el que nos vuelve a dar la vista, ¿no? Y volvemos a ver. Eh, entonces, esto es una analogía realmente. Bueno, pues le dice que se lave en el estanque, ¿no? Una vez que ya le ha untado con lodo, él vuelve a ver y entonces aquí los fariseos, estos grandes maestros de la ley y seguidores de Dios, supuestamente, pues lo interrogan, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que ahora veas? ¿Quién es el que te ha hecho esto? Y sobre todo les daba rabia que sea en el día de reposo, ¿no? Que no, según ellos, en el día de reposo no se podía ni respirar. Total, que el ciego les dice que era alguien que no sabía quién era, tal. Luego le preguntan a sus padres como le temen a los fariseos porque los tienen a todos amenazados de que si reconocen a otro como hijo de Dios, a ver cómo, a ver, a ver, perdón, está más arriba. Eso, tenían miedo de los judíos por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Claro, esto es como que te expulsen de la iglesia, ¿no? Si tú amas a Dios, pues no quieres que te expulsen de la iglesia, básicamente. Entonces ellos pues no querían eso. Por eso, digamos que les respondieron de manera abierta, para que no lleguen a ninguna conclusión. Y finalmente le dijeron, oye, pues pregúntale a mi hijo que ya es mayor, ¿sabes? Entonces el hijo le dice, ¿cómo puede ser que otra vez me volváis a preguntar? Ya os lo habéis dicho, no habéis querido oír. ¿Queréis ser sus discípulos o qué? Y dicen, no, no, los fariseos dicen, no, nosotros hemos o somos discípulos de Moisés y bla, 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 bla. Básicamente, ceguera espiritual, ¿ves? Esto es lo que yo hablaba. Em, ¿Qué le dice? Y aquí viene
el punto importante de todo esto. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta siempre es la pregunta. Yo te hago una pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Vale? No te estoy diciendo, o la pregunta aquí no es, ¿crees tú en el Hijo de Dios y has hecho buenas obras? ¿O crees tú en el Hijo de Dios y necesitas evangelizar o has evangelizado durante X años? La pregunta no le añades ese ahí, solo es esta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Nada más. Entonces el ciego le dice, o el ex ciego le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y entonces el ciego le dice, creo, Señor, y le adoro. Y le adoró, perdón. ¿Vale? Entonces tiene que ser nuestra respuesta. ¿Vale? Fijémonos en esta frase tan corta, ¿no? ¿Qué está primero? El verbo creer, ¿no? Nosotros tenemos que primero creer. ¿Creer en qué? En el Hijo de Dios. Pero tú puedes creer en el Hijo de Dios como alguien que existió, que vino y tal, y se fue, o puedes creer en el Hijo de Dios como tu Señor. ¿Vale? Y veamos el orden. Primero se cree en el Hijo de Dios y luego lo haces tu Señor. ¿Qué significa que es tu Señor? Pues que tú eres su siervo. Si tú eres su siervo, es que le vas a servir. ¿En qué le vas a servir? En lo que Él pida, ¿no? En su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Pues lee la Biblia. Y entonces vas a ir encontrando, poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo es el pensamiento de Dios. Nosotros no tenemos que ser siervos de ningún hombre, sino del Señor, Hijo de Dios. Y por último, dice que le adoró, ¿vale? Adorar. Entonces, creer en nuestro Señor y adorar. Y ese tiene que ser nuestra actitud ante Dios. Dios, el Señor, no es un viejito adorable, con pelos blancos, con túnica blanca, que te va a decir buenos días, ¿cómo está, hijito? No, el Señor es Dios de dioses, Rey de reyes, creador de todo lo que tú estás viendo, incluido de ti mismo. Entonces, ante Él, reverencia, ¿vale? Eso es importante. Reverencia. Y dice que y le adoró. Y ya está. No adoró al Papa, no adoró a los fariseos, no adoró. No, estuvo adorando a quién? A Jesús, ¿vale? Que es el Hijo de Dios, el Señor. Muy bien. Finalmente Jesús dice, ¿no? Que Él ha venido para juicio, para los que no vean, que vean ahora. Y los que ven sean cegados. ¿A qué se está refiriendo aquí? Ceguera espiritual. Hoy mismo hay personas que no saben, no conocen el Evangelio, pero una vez que se lo presentan, creen, lo hacen el Señor y la adoran, ¿no? Y esos son los que ven. Mientras que hay otros que dicen ver, o sea, que dicen ser muy santos, que están en instituciones eclesiásticas de altos cargos y se hacen expertos en la palabra, se supone que son personas que ven, pues estas personas realmente son engañadas, ¿no? Y son cegados, como dice Jesús. Cegados en sus propios pensamientos, en el engaño del mundo. Y deja ver si lo encuentro. A ver, todo bien, todo de doctrina. Mira, dice Efesios, no sé si lo veis, pero mira, vamos a buscarlo. Efesios 4:14. Como aquí ya hemos acabado. No. Básicamente la Biblia nos exhorta a que nos instruyamos. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños
fluctuantes. Esto quiere decir, pues, niños que cambian de opinión de un lado para otro, tal. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, al final no quiere que seamos personas que cambiemos de opinión y que venga una doctrina y nos engañen, venga otra doctrina inventada, nos engañen. Vale, entonces vamos a releer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Nos dice que tenemos que instruirnos, ¿vale? Tenemos que ir creciendo. Dice, mira, vamos a leer un poquito más atrás, ¿no? Y él mismo, o sea, Dios, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La Iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Vale? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Ningún hombre aquí en la tierra es la cabeza, es Cristo el Señor. Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a continuar con el discipulado. Cualquier duda o pregunta tal, me la podéis hacer llegar al email que tenéis en la descripción en el vídeo. Muy bien. Lección número 4, el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las funciones y los atributos del Espíritu en mi vida? En el mismo instante en que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro de ti. De la Trinidad, el Espíritu Santo es probablemente la persona más incomprendida e ignorada por la mayoría de la gente. El propósito de esta lección es proporcionar al cristiano una comprensión básica de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en su vida. Vale, antes de continuar, y aquí puede haber un poco de controversia, pero no es lo importante realmente, ¿vale? Las personas estamos formadas por un cuerpo, ¿sí? Luego, perdón. Luego la psique, ¿no? Que es esos pensamientos que nosotros tenemos. Y luego el alma, el espíritu, ¿verdad? Hay gente que separa el alma y el espíritu. Sí, ¿vale? Como si queréis llamarle a la psique el alma y no sé diferenciar muy bien, o sea, no sabría decirte cuál es la diferencia, ¿vale? Pero yo creo que vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, yo creo que esto sería el cuerpo. A ver, dímelo en los comentarios si tú coincides conmigo o no. Y bueno, pues no pasa nada. Esto sería la psique, ¿vale? Donde están nuestros pensamientos. Psique, vamos a poner alma, ¿vale? Y luego, dentro del todo, está nuestro espíritu. Vale. Este es nuestro espíritu. Ok. ¿Qué ocurre cuando todos nacemos? Cuando nacemos, nuestro espíritu está negro, muerto, porque nosotros como personas estamos destituidos de la gloria de Dios, nacemos en pecado. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador y a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Por lo tanto, esto vuelve a estar vivo. Nuestra parte más profunda de nuestro ser, que es el espíritu,
vuelve a estar vivo. Y no solo eso, sino que viene el Espíritu, perdón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar con nosotros. Entonces el cristiano genera un cambio de dentro hacia afuera. ¿Sí? Esto es una flecha. Primero le van cambiando el espíritu, o sea, nace de nuevo, ¿no? Es un nacimiento espiritual. Luego eso ejerce un cambio en la psique, ¿no? En esas voluntades, en esos pensamientos que antiguamente, pues, una persona que no creía tenía, pues poco a poco le van cambiando porque es la influencia que tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y finalmente eso afecta pues a nuestro cuerpo. Nuestros pensamientos nos van a decir, oye, ya no vayas donde ibas antes, o ya no bebas eso que bebías antes, o etcétera, ¿no? O sea, es un cambio de dentro hacia afuera, ¿vale? Por eso es importante el Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo, exacto, en el mismo instante en que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar para siempre dentro de ti. Entonces, ¿qué más vemos aquí importante? Fijaros en esta imagen de aquí. La voy a cortar un segundo para no distraeros. Vale, cuando el pueblo de Israel escapó de la esclavitud en Egipto por medio de las plagas que Dios, ¿no?, envió al pueblo de Egipto, ellos fueron a morar en el desierto. Cuando estaban en el desierto, Dios les dijo que iba a morar con ellos. Entonces crearon, pues, Dios les dio indicaciones de cómo tenían que hacer esto, muy detalladas, eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para crear el tabernáculo, que es donde iba a habitar Dios, ¿vale? Entonces, el tabernáculo está formado, vamos a ver, de tres partes importantes. Y ya está aquí, ¿no? Primero es el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿no? Si os fijáis, el atrio es esto de aquí, es la parte exterior, así todo esto de aquí, así. Este es el atrio, ¿vale? Ok, luego tenemos el lugar santo. Antes que nada, esto creo que esto era descubierto, ¿vale? Entonces la gente entraba, aquí tenía un altar, algo para lavarse y una entrada al lugar santo, que era esta parte de aquí. Y finalmente el lugar santísimo, que era donde realmente iba a morar Dios. A este lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año y no cualquiera, sino un sumo sacerdote y tal. O sea, alguien escogido, ¿no? Entonces, ¿a qué os recuerda esto? Vale. La Biblia dice que somos creados en imagen y semejanza a Dios, ¿no? Siempre hay un orden. Si os fijáis, pues el atrio, la parte exterior, vendría a ser como nuestro cuerpo, el lugar santo vendría a ser nuestros pensamientos y luego el lugar santísimo, que es donde mora el Espíritu de Dios o Dios mismo, es nuestro espíritu, ¿vale? Más o menos pues para que os hagáis una idea, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. ¿En dónde encuentro yo al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive dentro de ti, si ya eres una persona salva, si ya recibiste a Cristo. Él vino a morar en ti en el momento de la salvación, cuando recibiste a Jesús, y vino para tener en ti su residencia permanente. Vamos a leer Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, ¿vale? O sea, eso es importante. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Si hemos creído, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿vale? ¿Qué más? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Vale? Lo volvemos a ver. Dentro de nosotros está morando el Espíritu Santo. ¿Por qué dice que es templo? Porque esto es una similitud a lo que yo os iba diciendo. Esto es el templo, ¿no? El tabernáculo era el templo. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, o sea, es Dios, ¿por qué vamos a maltratar nuestro cuerpo? De diferentes formas, ¿no? Eso es muy importante. Tienes que tratar bien tu cuerpo porque ahora es templo del Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Vale? Ahora, como somos hechos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Hijo. Y ese Espíritu está siempre clamando Abba Padre, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien qué significa esta expresión, pero debe ser o intuyo que debe ser como alabar al Padre, ¿no? Y vamos a leer Efesios 2:22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Vale? O sea, nosotros nos están edificando, ¿no? Como cuando levantan un edificio, se lo van construyendo. Entonces, estamos siendo edificados ¿para qué? Para que Dios more en nosotros, pues a través del Espíritu Santo. ¿Vale? O sea, que queda claro que en el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos envía el Espíritu Santo. Pero, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Al Espíritu Santo perdón, la primera función del Espíritu Santo es que te va a convencer de pecado. O sea, eh, es como aquel, no me acuerdo qué cuento es, pero está el Pepito Grillo o algo así, que le va diciendo, no sé si es a Pinocho, bueno, es como esa conciencia que te va diciendo, esto lo estás haciendo mal, o esto no le gusta al Señor, y tú pues lo vas a escuchar o no, ¿no? Entonces, la primera función del Espíritu Santo es convencerte de pecado cuando estás cometiendo pecado. Vamos a leer Juan 16, 7 al 9. Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el Consolador? Perdón, el Espíritu Santo, ¿vale? Y Él es el que nos va a convencer de que estamos pecando cuando lo estemos haciendo, ¿no? En las personas que todavía no son salvas,
Él las convence de pecado para que reciban a Cristo. En las personas salvas, en los cristianos, Él los convence de pecado para mantenerlos limpios y para mostrarles cómo vivir para Cristo Jesús. Bueno, y como ya hemos llegado a la media hora, pues lo dejamos aquí y continuamos en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte, recuerda darle me gusta para que este contenido pues pueda llegar a más gente y recuerda activar la campana en YouTube si quieres que te avise cuando subo un nuevo vídeo. Estoy intentando subir vídeos en mi tiempo libre. Ahora mismo tengo muy poco y voy subiendo pues en cuanto puedo. Pero tengo un compromiso de hacer todo el discipulado. Si ves que tardo, pues tardaré lo que o me tomaré el tiempo que necesite o que sea necesario. Pero eh, está conectados porque sí que iré subiendo vídeos y no lo voy a dejar a medias, ¿vale? Es un compromiso que he hecho conmigo mismo y quiero cumplirlo. Vale, pues nada, hermanos, que el Señor os bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo.